Bueno, vamos a comenzar entonces con función cuadrática, ¿sí? La función cuadrática viene a ser la función que le sigue, digamos, en complejidad a la función lineal, y ahora se van a dar cuenta por qué. ¿Cómo definimos una función cuadrática? Bueno, definimos una función cuadrática a toda aquella función que tiene la siguiente pinta. F de x igual a x cuadrado más bx más c. Es necesario para que sea una función cuadrática que este término esté, o sea que tenga un x al cuadrado, para lo cual el valor de a no puede ser, ¿cuánto? 0. ¿Por qué? Porque si fuera 0, ¿qué tipo de función sería esta? Si yo tapo acá, me queda una función lineal, precisamente. Muy bien, la función cuadrática tiene ciertas características respecto de su gráfico que quedan determinados por estos coeficientes a, b y c. ¿Sí? A es el que se llama el coeficiente cuadrático, obviamente, porque es el que está con la x al cuadrado. B es el coeficiente lineal y C es el que se llama término independiente. Entonces A, coeficiente cuadrático, B, coeficiente lineal, C, término independiente. Por ejemplo, si nosotros tenemos la función f de x igual 2x cuadrado menos 5x más 7, el valor del coeficiente cuadrático es 2, el valor del coeficiente lineal es menos 5 y el valor del término independiente es 7. Si nosotros tuviéramos la función g de x igual 5x menos x cuadrado, aquí tendríamos, acá tenemos que tener un poco más de cuidado, quiénes son a, b y c. A es el que corresponde al coeficiente cuadrático menos 1. B es el coeficiente lineal, el que corresponde al término con x, 5, y C el término independiente. En este caso no está presente, o sea que es 0, porque esto sería como haber escrito esto más 0. ¿Sí? Vamos a poner algún ejemplo más. Supongamos que tenemos una función h de x igual a menos 2 más 3x cuadrado más x. En este caso, ¿quiénes son a, b y c? El coeficiente cuadrático es el que corresponde a la x al cuadrado, es decir, 3. El coeficiente lineal, el que corresponde a la x, es decir, 1. Y el término independiente, el que está solito. Muy bien, vamos a ver, antes de hacer algunos estudios analíticos, qué ocurre con el gráfico de la función a partir de algunas cuestiones que vamos a mirar en el GeoGebra. Bueno, para ver algunas características, ¿sí?, que vemos de la función cuadrática, voy a hacer el gráfico de unas cuantas funciones cuadráticas acá en el GeoGebra. Vamos a poner, por ejemplo, x cuadrado más 1. Vamos a poner g de x igual x cuadrado, h de x igual x al cuadrado menos 2. Y en primer lugar lo que podemos ver es que todos los gráficos son similares. Vamos a poner una completa. P de x igual x al cuadrado, por ejemplo, más 4x. Bien, todos los gráficos tienen esta forma como de U, ¿sí? Bueno, esta curva se llama una parábola, es decir que la función cuadrática, como primera conclusión, tenemos que la función cuadrática es una parábola. ¿Está bien? Ahora, veamos que todas estas parábolas, salvo la última, están todas centradas en el eje Y. Fíjense, si yo quito la última, todas están centradas en el eje Y. Ahora, ¿cuál era la particularidad que tenía la última función que escribí? X al cuadrado más 4x. Si nos fijamos y comparamos con las demás, lo que aparece es que las tres primeras no tienen término lineal y la otra sí. Es decir, que el término lineal lo que hace es desplazar, o el efecto que tiene es desplazar la parábola a la derecha o a la izquierda. ¿Sí? Eso va a depender de algunas cosas que vamos a ver un poquito más adelante. Pero entonces nos quedamos con las primeras tres. ¿Sí? Entonces tenemos, por un lado, que la función cuadrática siempre su gráfico es una parábola. Por otro lado, que el término lineal, si aparece,
implica un desplazamiento hacia la derecha o hacia la izquierda de la parábola y si no está centrada en el eje Y. Ahora veamos lo siguiente. La parábola azul, x cuadrado más 1 es la que está más arriba. La otra es x cuadrado, la otra es x cuadrado menos 2. En primer lugar, lo que pasa es que el término independiente, lo que parece ser que se ve en el gráfico, ¿qué es? Que de alguna manera determina un desplazamiento hacia arriba o hacia abajo. Además, fíjense que, así como en la función lineal, el término independiente coincide con la ordenada al origen. Es decir, que si el término independiente es menos 2, la intersección con el eje Y o la ordenada al origen de la parábola va a ser menos 2. Eso como otra conclusión que tenemos, ¿no? Entonces, el término independiente determina la intersección con el eje Y. Ahora bien, voy a modificar levemente la parábola naranja. Le voy a poner en vez de x cuadrado menos 2, menos x cuadrado menos 2. ¿Qué es lo que pasó con el gráfico? Inmediatamente aparece una parábola pero que apunta para abajo. Si yo le pusiera menos x cuadrado más 2, lo que hace es subirla un poquito pero sigue apuntando para abajo. ¿Cuál es la diferencia con respecto a las otras parábolas? Voy a hacer otra función más, vamos a ponerle p de x como la anterior, p de x igual menos 2x cuadrado más 5x más 3, por ejemplo. Es la última, esta azul que marqué, que también está apuntando hacia abajo, por eso digo cóncava hacia abajo. Cóncava hacia abajo quiere decir que apunta hacia abajo. ¿Cuál es la particularidad? Las dos que apuntan hacia arriba tienen un coeficiente cuadrático positivo. Las dos que apuntan hacia abajo tienen un coeficiente cuadrático negativo, es decir, entonces que la concavidad hacia arriba o hacia abajo queda determinado por el signo del coeficiente cuadrático de A. Si el coeficiente cuadrático es positivo, es cóncava hacia arriba, como en los casos de acá. Y si el coeficiente cuadrático es negativo, es cóncava hacia abajo, como en estos casos. Estas conclusiones, ¿sí?, son muy útiles, por ejemplo, para identificar cómo va a ser el gráfico de una parábola sin necesidad de repente hacer una tablita de valores, ¿sí? Vamos entonces a mirar analíticamente qué podríamos observar a partir de la ecuación para poder graficar, ¿sí? Pero ya tenemos unas cuantas conclusiones. Las vamos a repetir entonces, ¿sí? La concavidad de la parábola hacia arriba o hacia abajo, que depende del coeficiente del signo del coeficiente cuadrático. También tenemos, si aparece el coeficiente lineal, va a haber un desplazamiento hacia la derecha o hacia la izquierda, vamos a ver cómo. Y por último, tenemos que el término independiente determina la intersección con el eje de ordenadas. Pasemos a otros detalles de la parábola. Muy bien, lo que hice aquí fue que le pido al programa que grafique o que me muestre el gráfico de una función cuadrática cualquiera como es x cuadrado menos 4x más 3. Ya sabemos, por lo que dijimos recién, que va a ser cóncava hacia arriba, como en efecto se ve en el gráfico, y que además la intersección con el eje de ordenadas, ¿sí?, es 3, ya que es el valor de la ordenada al origen y el valor del término independiente. Ahora bien, vamos a mirar que hay otros elementos de la parábola. Fíjense, estas dos que están acá se llaman raíces. En este caso son 1 y 3. Y nos va a interesar saber cómo calcular esas raíces porque son las intersecciones con el eje X. Y esto nos puede llegar a ayudar a graficar en el caso de que nos pidan. Por otro lado tenemos este punto de acá, ¿sí?, que se llama vértice. En este caso el vértice, como la parábola es cóncava hacia arriba, es un mínimo. Fijémonos que esta parábola de repente podría ser cóncava hacia abajo, como en este caso, menos x cuadrado menos 4x más 3. En este caso, el vértice que está acá, ¿sí?, es un máximo, ¿sí? Es decir que tenemos varios elementos ya de la parábola, ¿sí? Las raíces, el vértice, la ordenada del origen, el vértice que puede ser un máximo o puede ser un mínimo, dependiendo de la concavidad, y por último, la concavidad, que ya lo habíamos indicado
en el caso anterior. Bien. En la próxima clase lo que vamos a hacer es mirar a partir de la ecuación de la función cuadrática cómo hacer para determinar los elementos que acabamos de decir, ¿sí? La concavidad, las raíces, la ordenada del origen y el vértice para poder hacer un gráfico lo más aproximado posible de este tipo de funciones.